Hablar de educación sexual en los jóvenes es hablar de algo que no está funcionando. ¿O estoy equivocada? Carlos Guzmán, sexólogo, experto en derechos sexuales y reproductivos, promueves una iniciativa Ni me infecto ni me embarazo. Andrea Martín del Campo, psicóloga, integrante de Previene, con H intermedia. La doctora Mercedes del Pilar Álvarez Goris, ginecóloga, instructora de la Organización Mundial sin fines de lucro que apoyan a mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Si el título para nosotros se escucha sería, para todos nosotros, Educación sexual en los jóvenes, ¿qué contestaríamos? ¿Qué dirían ustedes, papás, mamás, tíos, abuelos, que nos están escuchando? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Nos regresamos? ¿Es un tema que sí estamos tocando? ¿Se habla de este asunto? ¿Sigue siendo un tabú? ¿Cómo está? Yo creo, desde una trinchera, después justamente de un trabajo como fue El tamaño se importa, aquel libro que critica las políticas públicas de salud sexual en México, que de eso trata el libro, no hay información, los hospitales están infestados de abortos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos fallando en este tema? ¿Nos gana más la moral? ¿Nos gana más la religión? ¿Nos gana más qué? ¿Que no estamos hablando las cosas como son? Bueno, se quedaron los tres Mudos. así de ¿qué dijo? Bueno, sí, sí. Lo dijiste Mercedes. todo. Yo, si me permites, creo que el tema va más allá de las instituciones de salud, porque las encuestas muestran que sí tenemos un descenso de los embarazos. Sin embargo, lo que hemos visto es una tasa, como tú dices, de embarazo en un grupo etario que es vulnerable, las adolescentes. ¿Y esto por qué? Sandra no me va a dejar mentir, es la idiosincrasia propia del adolescente. O sea, es un tema más allá de falta de información, el no hacer mía la información y creer que a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque los métodos están ahí, los métodos son gratuitos, los planes lo podemos ver en la tele. Sí, puede haber también algo como de moral, pero eso pues ya es como de cada familia, de cada quien. El tema es más bien, el adolescente es un ser complejo que cree que él es inmune a los problemas de enfermedades de transmisión sexual o de embarazo y aunque están bombardeados de la información, creen que no les va a pasar. Y los que sí están usando métodos anticonceptivos, lo que hemos visto en las encuestas es que están usando los métodos anticonceptivos que son más susceptibles de tasa de falla porque son usuario dependientes, o sea... A ver, Mercedes, ejemplo. Ejemplo, un condón. Uh-huh. El método anticonceptivo ideal de elección de un adolescente, si tú le preguntas, ¿te cuidas? Sí, ¿con qué te cuidas? Con un condón. El condón tiene un 85% de tasa de falla para el embarazo. Es buenísimo para evitar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, sí deben de usar un condón para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero deben de acompañarlo con un método anticonceptivo que sea más efectivo. ¿Como cuál? Los de larga duración, los que no tienen que estar acordándose de tomarse una toma diaria, de estárselo aplicando semanalmente, de que tengan riesgo de que se les caiga, se les despegue, como el parche. Los SIUs, los implantes subdérmicos, las inyecciones, los DIUs de cobre deberían de ser la primera opción para este grupo que es vulnerable a tener tasas de falla. Hasta ahí vamos divino. Pero ahora voy a poner el granito negro en el arroz para Carlos y para Andrea. A ver. Y para ti también, Mercedes, Gracias. para ustedes que me escuchan. Ser el sereno. Pero hay mamás y papás que no quieren enterarse de que su hija de 13, 14, 15, 16, 17 años, vamos a ponerlo en menores de edad para que lleguemos ahí. Ya, de 18 para arriba podría ser otra tela de dónde cortar, pero no quieren saber, no quieren creer que su hija está teniendo relaciones sexuales. Supongamos que con quien tiene relaciones sexuales puede ser un niño que a lo mejor le cabe en la cabeza cuidarse y usar el condón. ¿Quién le recomienda a esa niña la pastilla adecuada, el anticonceptivo adecuado, el DIU, el SIU, todo lo que hay hoy en día
Nadie. O a veces hasta sus amiguitas que saben lo mismo o nada que ella. Exacto. Y entonces recurren a la pastilla del día siguiente. Así Exactamente. Esa es la realidad. O sea, por mucha información que haya allá afuera, la información no permea. Creo que el punto conductor más importante es la mamá y la hija. No sé qué opinen. Pues sí, o sea, lo que hemos Andrea. visto mucho nosotras y lo que trabajamos mucho principalmente es en el taller de sensibilización a padres en cuanto a educación sexual y desde padres de preescolar. Porque cuando empezamos a platicar con las directoras, con las psicólogas de las escuelas, de venimos a ofrecerles este taller, este proyecto, se asustan porque piensan que les vamos a enseñar a sus hijos literalmente posiciones sexuales. Sí, a tener, ¿no? O sea, disfruta tus sí, relaciones sexuales. yo no te vengo a enseñar eso, ¿no? Yo te vengo a enseñar a poner límites, porque no solo es decir sin condón, no, sino límites desde chiquitos, de cómo te tratan tus amigos, cómo te trata tu noviecito, cómo te trata tu mamá, ¿no? Entonces, hemos tenido como buenas y malas experiencias, ¿no? Porque hemos tenido estos papás que les cuesta trabajo, pero lo intentan. Que es como, a mí no me tocó eso, a mí no me educaron así, pero veo la realidad en la que estoy viviendo y voy a aprender. Y voy a saber cómo comunicarme con mi hija, con mi hijo, sobre todo con las niñas. O sea, 1 de cada 10 adolescentes ha sido mamá en México. Y cuando le decimos esto a los papás y hablamos de Es estadísticas... más alta la tasa, ¿no, Andrea? Esto No. lo vi en la CONAPO en 2019. Bien. Ahora, una pregunta, Andrea, antes de continuar con el segundo grupo que no le cae el 20, por decirlo así. Este primer grupo de papás que no estuvieron preparados, pero que dicen, ay, pues mira, como quiera que se me voy a preparar, ¿no? Le tengo que atorar este tema porque es el tema de hoy. ¿Esas niñas se embarazan? Pues es que es un tema tan complejo porque, por ejemplo, donde hemos dado mucho son papás y mamás donde tienen hijos ya como pubertos, ¿no? Que apenas van a entrar a la adolescencia, que de cierta manera ya tienen ciertos valores, ciertas formas de comportarse y de llevarse con sus pares, que ahí vemos mucho cuando la niña no pone límites, no es una regla, no es como que vaya a pasar, pero si no pone límites en un no me hables así, no me gusta, ¿cómo se va a atrever a poner un límite en decir sin condón no? Entonces, ahí es como... No sé. No, el tema yo creo que va más complejo porque lo que se ha visto es que el tema de embarazo adolescente no tiene que ver con la promiscuidad sexual. Al final están en una edad en que están en el pico máximo de su fertilidad y una sola relación sexual no cuidada es suficiente para que esta niña se pueda embarazar. Entonces, ¿de qué se trata? No solamente de empoderar a los jóvenes, a las adolescentes, como dice Andrea, de que sean capaces de llegar y pedir un anticonceptivo, sino escoger el De acuerdo, anticonceptivo adecuado. Pero ¿cómo vas a empoderar? Perdón que me Sí, ponga sí. bien rejega, pero ¿cómo vas a empoderar a una persona en la adolescencia si en de la persona que necesita más anuencia o aceptación no quiere hablar del tema? O sea, si papá y mamá no quieren hablar del tema, ¿cómo vas a empoderar a esa persona? ¿Te va a empoderar el novio? ¿Te va a empoderar la novia? ¿Te va a empoderar el free que te vas a echar ahí con quién sabe quién? O sea, ¿quién te empodera para, al cabo, decir, todas las veces que yo tengo una relación sexual en mi adolescencia, que no está mal tenerla, No. va a ser con responsabilidad y con un condón? Claro. Todas las veces yo, niña, que tenga relaciones sexuales en mi adolescencia, pues me voy a tomar las pastillas. Tiene que ser el empoderamiento del conocimiento, el que sean conscientes de que sí te puede pasar. O sea, que no es un tema que le pasa solamente a cierto rubro de chavitas, que cualquier persona, no importa la edad, que esté teniendo relaciones sexuales sin protección, tiene el riesgo de tener un embarazo. Y sí, los papás deberíamos de ahorita ya estar más conscientes de que el hablar de sexo y de cuidarse de métodos anticonceptivos no es darles un permiso a ser promiscuos y a tener actividad sexual libremente. Es que cuando les llegue el momento estén preparados para poder afrontarlo de la manera más responsable posible. Y está confirmado. Y de veras, lean El tamaño se importa, no es broma. Es una crítica a las políticas públicas de este país. Está comprobado que adolescente que tiene información retrasa sus relaciones sexuales. Así es. Sí. Eso Totalmente. está requete confirmadísimo. Si tú le das a una niña información desde los 11, 12, 13 años, conforme lo va meditando el caso, sus dudas, va a postergar su primera relación sexual
y no la va a tener luego, luego. Las que no tienen información, luego, luego tienen relaciones. Entonces, antes de irnos a pausa, primera parte de este espacio sería aquellas mamás y papás que nos están escuchando, ¿podrían llegar a preguntarle a sus hijos si están teniendo relaciones sexuales o estoy diciendo una locura? No, no es la manera de llegar y así preguntarles, ¿no? O sea, pero sí hay que tener abierto el canal de comunicación siempre con los hijos desde temprana edad para saber los comportamientos que ellos tienen. Entonces, un padre, una madre que tiene comunicación con sus hijos, con sus hijas, sabe perfectamente la primera vez que se masturbaron, si se están masturbando, si están teniendo relaciones sexuales, si tienen novios, tienen pareja, y si tienen relaciones de riesgo, ¿no? Sus comportamientos, sus fiestas, si están tomando alcohol, si están entrando en comportamientos de drogadicción, etcétera. Entonces tiene que haber un canal de comunicación siempre abierto con los chavos desde temprana edad y no perderlo. ¿Por qué? Porque es la única manera de generar vínculos de confianza para que ellos puedan comunicar y poder pedirle información a los padres. La cosa es que los padres, como tú decías hace rato, Fernanda, no están permitiendo que este canal fluya, que Bueno, este canal esté abierto, perdón, ¿no? que el papá pregunte y el hijo no le quiera decir. En esa etapa adolescente, luego son como muy celosos Y de es sus su privacidad secretos. y está bien, Entonces, pero yo creo entonces dile, pues mira, ser el sereno, me digas o no, pero esta es la información que tú debes de conocer. Exacto. Yo creo que el tip sería, si tú tienes un hijo entre los 11 y los 18 años, bueno, 17, que es el grupo de riesgo que sabes que empiezan a tener relaciones en México en un promedio a los 16 años, llévalo a una asesoría anticonceptiva, con un ginecólogo, con el mismo pediatra. Ya la Sociedad Americana de Pediatría les dice que el pediatra tiene que tomar un rol activo. Déjame ir una pausa, Mercedes del Pilar Álvarez, Carlos Guzmán y Andrea Martín del Campo. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. No. Yo les digo algo, en serio, el mejor público de la radio en México es el que escucha ¿Qué tal, Fernanda? Es un público inteligente, es un público cuestionador, es un público realista, es un público que no miente, es un público que cuestiona más a fondo, no se queda con la primerita capa de la piel. Van más adentro. O sea, están en el periodismo de vida conmigo a todo lo que da. Fíjense nada más la pregunta, bueno, no pregunta, el planteamiento de Federico Ramírez que nos escucha. Bla, método antico, lo que gustes y mandes. Hoy se promueve, me quedo con esta frase, ¿eh? Fernanda, hoy se promueve demasiado la sexualidad. Tienes toda la razón, ¿no? Tú dices que no. Mira, no es que se promueva demasiado la sexualidad, es que la sexualidad está implícita en la mercadotecnia, está implícita en las telenovelas, en las películas, en la música, en la radio. O sea, tú ves un video musical ahorita y es pura sexualidad burda. La pornografía en internet, Fernanda, es increíble. O sea, ahorita los niños de 10, 11, 12 años han sido expuestos a pornografía dura en internet. La pornografía cambió a partir de que surgió el internet, porque antes eran compañías las que dominaban la industria de la pornografía a nivel mundial y ahora cualquier persona puede generar contenidos pornográficos, subirlos a la red. Los niños de hoy y los adolescentes de hoy han estado expuestos a pornografía dura que ni siquiera los adultos del día de hoy lo han visto. Y eso ya les cambia, o sea, eso ya les cambia todo su desarrollo psicosexual y entienden que la sexualidad tiene que ver más con el tipo de pornografía que están viendo que como realmente es la sexualidad, que la sexualidad es algo inherente al hecho del ser humano, es algo que es algo con lo que nacemos, que es algo que tiene que ver con la cultura, con la historia, con la economía, que tiene que ver con la familia, con la religión, que es muy amplia, que tiene que ver con reproductividad, con género, con erotismo, que es multifactorial y multidimensional, y nos hacen creer que un contenido pornográfico es lo que en realidad va a ser lo que es la sexualidad de los adolescentes. Por eso te digo, es el mejor público, porque dice Federico, es que es demasiada, promueve la sexualización. Y aquí me parece importante señalar no solo lo que sucede a través de redes y a través del internet. Tú platicas con chavos y los chavos te dicen, hoy está de moda que dos chavas se den un beso. Hoy está de moda que dos chavos se acaricien. A ver, espérenme, ¿eso es moda? Eso es experimentar. Eso es tener la necesidad de querer experimentar. O
O sea, no creo que sea experimental, es que ahí ya me voy a meter un tema. No, métete, pues ¿Qué es digo? que si no, es que luego Está venimos a muy hablar. cañón. Las estadísticas de No, embarazos no, no. sexuales son de 10%. No, Pues a ver, estos temas o de la hablamos del orientación tema. sexual Ajá. que está de moda, no está de moda. Simplemente ahorita la gente se educa más, lee más. Odio la palabra tolerante porque para mí tolerante es como te tolero, pero hazte para allá. Nos respetamos más, nos aceptamos más. Bueno, es aceptación de las diferencias. No estoy de acuerdo contigo, pero hazte para allá y te respeto. Ajá, sino ¿No? aquí es como Si lo te pones en acepto palabras como ser sencillas. humano, ¿no? O sea, y es tan controversial este tema de está de moda verse besar a dos niños. Pues sí, antes lo hacían, pero a las escondidas en su casa. Ahorita ya tienen la libertad de hacerlo. El tema es En- la apertura, que creo que es lo más padre que podemos rescatar de este tema y que va de la mano de lo que estabas diciendo tú, Fernanda, de la información. Un chico que tiene información, que sabe exactamente qué es lo que a él le gusta y le checa, va a escoger exactamente cosas que sean sanas y buenas para él, ¿no? Aunque esté de moda, pudiera estar de moda brincar de la montaña, pero si tú sabes, si tienes la información de que brincar de una montaña sin paracaídas te vas a matar, es lo mismo que saber que tener Bueno, están relaciones los de retos, riesgo ¿no? Sí. te puede traer enfermedades de transmisión sexual o embarazos no planeados o problemas de, pues entonces como tú dices, lo van a ir retrasando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar abiertamente del tema y dar los datos reales como son. O sea, no porque, no sé, porque la pastilla sea el anticonceptivo que más se vende, tiene que ser el que todos usen. Para adolescentes tendrían que ser anticonceptivos de larga duración, aunque no les guste. Estos temas se han tocado en congresos de ginecología, Carlos no me va a dejar mentir, Sí. y de pediatría, y los ginecólogos y los pediatras brincan. ¿Cómo le vamos a dar Mira, a un adolescente un sí, anticonceptivo pero de si larga me- duración? a Si me ver, adelante. permites, mira, el tema de la anticoncepción es bien importante. Nosotros promovemos una campaña que se llama Ni infecciones ni embarazos, protégete doble. Y ahorita tenemos otra campaña que se llama Doble siempre es mejor, que es promover el uso del condón en adolescentes porque el uso del condón depende el uso correcto del hombre. Híjole, Sí. pero ¿te puedo Entonces, criticar por tu lo campaña? general, ¿eh? ¿Te puedo criticar tu Sí, campaña? sí, o sea, claro, todo es criticable, ¿no? Perdón, es que doble siempre es mejor. Doble siempre es mejor, es promover pueden dos métodos malinterpretar, ¿no? anticonceptivos siguiendo No, una pero línea. se puede entender como doble condón. No, claro. Pero Aguas, o porque sea, doble cuando- condón Se rompe el se cordón. rompe. No, Fernanda, pero mira, cuando uno promueve una campaña, parte de la responsabilidad es explicar en qué consiste bien la campaña, ¿no? Entonces, ahorita, si me permites, te voy a decir, la doctora lo decía bien, es doble protección anticonceptiva en adolescentes. ¿Por qué? Porque, mira, el día de hoy de los adolescentes que tengan relaciones sexuales, el 50% se va a cuidar con un método, el otro 50% no va a usar nada de anticonceptivos. De los que sí se van a cuidar... ¿Niño y niña? O sea, niño hombre y niño, mujer. sí, no, Ajá. adolescentes en general. De los que sí se van a cuidar, el 90% usa el condón para hombre. La efectividad promedio del condón contra el embarazo para hombre es del 50%. Falla mucho. ¿Por qué? Porque no lo saben usar, porque no fueron, o sea, porque no es darle el O condón. porque lo usan doble. No, o sea, Sí, a sí, veces sí, no es sucede, pero broma. muy pocas veces, porque sí hay mucha cultura respecto de cómo usarlo. Entonces es Híjole, no no, usar ¿eh? doble No, condón. no hay cultura No. de cómo usarlo, O sea, hemos discúlpame. Sí la estado en promovemos, sí la promovemos. O sea, sí la promueves, pero eso no quiere decir que la haya. Es Exacto, decir, entonces para no amarrar hay un resultado de una necesitamos cultura darles porque no doble tendríamos anticonceptivo. las estadísticas que tenemos. Mira, yo voy personalmente a las escuelas a dar conferencias acerca del uso correcto del condón y siempre les pregunto a los niños, a los adolescentes, no ustedes si son los jóvenes, ¿saben usar un condón? ¿Lo conocen? 100% dice que sí y muchos ya saben usarlo. Entonces, aquí la Híjole. cosa es ¿por qué falla tanto? Pues, Falla ese es mucho. Porque no saben así empieza el usarlo. programa. Uno, porque no saben usarlo. Dos, porque cuando tienen sexo lo tienen a escondidas, rapiditas o bajo el influjo del alcohol y eso genera que el condón no sea usado correctamente o porque ya cuando están bajo el influjo del alcohol o alguna droga, se les hace muy fácil, se lo quitan, se les cae y es más, incluso hay un juego que se llama el stilting que están de moda entre adolescentes que es sin que tu pareja se dé cuenta, ya sea entre parejas heterosexuales u homosexuales, quitarte el condón y eyacular dentro. Eso ya es prácticamente una violación en el caso de mujeres de sexo con parejas del mismo sexo. Y entonces aquí lo que le estamos diciendo a las chavas es usen, por ejemplo, hay otros métodos anticonceptivos, por ejemplo, los espermicidas, que no los promueve el sector salud, que no los promueve el sector educativo y que son muy buenos, que ellas pueden usar y que ellas pueden controlar el uso correcto de esos espermicidas y combinarlos con el uso de un condón. O sea, la mujer se pone su espermicida, el hombre se pone su condón y son métodos que no son de larga duración, aunque lo ideal es que las adolescentes usen métodos de larga duración
no los están usando. Claro, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque un método de larga duración, por ejemplo, un sistema intrauterino liberador de ¿Un hormona. qué dijo? Un SIU. Ah, Un SIU perdón. liberador de hormona tiene una efectividad del 99.8% de efectividad y te dura 5 años. O sea, esa niña que no sabe en qué, o ese chico que no sabe en qué momento van a tener relaciones sexuales, está cubierto por un periodo de 5 años. Se lo ponen a los 17, 18, 19, 20, 21, 22. Están cubiertos durante toda esa etapa que es crítica. Y, como dice, le podemos adicionar el condón para evitar enfermedades de transmisión sexual. Aquí Vaya, lo que la sí, gama de aquí vamos a entrar en un anticoncepción debate es alta. y es un debate del uso de anticonceptivos. ¿Qué métodos anticonceptivos promover en adolescentes? no, Todos. pues eso lo define el todos. doctor. Sin embargo, O claro, sea, ¿qué te sí, queda hormonalmente? sin ¿Qué te embargo, queda? es importante claro, decirlo. O sea, lo único pero que le veo a su idea de doble, ¿cómo es? Doble anticoncepción. Doble anticoncepción. Si estamos viendo que al adolescente le está costando trabajo o le Una. está valiendo usar el condón, que es lo más fácil, lo compras en un Oxxo y ya. Imagínense ahora de métete el DIU. O sea, porque el Sí. DIU, yo tengo el DIU. Es un proceso de vamos a ver cuál No, te no, queda. es que- Vamos, o sea, yo creo Mira. que primero es intentar, bueno, no intentar, lograr que el adolescente no le tenga miedo al condón, que sepa usar el condón, que conozcan el condón femenino, Claro. porque eso no lo conocen las mujeres. Pero a veces ese que compra, ese de 14, 15 años, 16 años que compra el condón en el Oxxo o en cualquier farmacia, el condón que sea, es el mismo que compra las pastillas para la niña. Claro, pero lo que tenemos que ver es que aunque ya tengan el condón, Sin no debemos saber de por sentado absolutamente Mira, nada. de que Es ya Mira, están Fernanda. Quiero que me protegidos. contesten qué pasa en estos casos en donde la niña quiere tener relaciones sexuales, no tiene la confianza de decirle a la mamá, pero sabe cómo usar un condón. Y no va al médico. Y no va, ¿y con qué dinero va a ir al médico? Y- ¿Quién la va a acompañar al ginecólogo? Yo creo que primero lo Esa ideal es niña el puede condón. acabar Tenemos que embarazada. mira, ahorita parte de lo que hacemos las personas, todos los que estamos aquí, que nos dedicamos al tema de derechos sexuales y reproductivos, es hacer un hincapié en el gobierno y le estamos diciendo, oye, ustedes tienen que tener clínicas para adolescentes exclusivamente, amigables con adolescentes, y es un programa. ¿Por qué? Porque cuando el adolescente llega a una clínica del sector salud, la juzgan, la regañan, la tratan mal, o sea, de por sí les cuesta mucho trabajo ir, poner un pie para pedir información, y cuando llegan, las regañan, las juzgan, y les dicen no sé cuánto, y eso nosotros estamos pugnando para que se capacite el sector salud. Pero, por y ejemplo, para el que- Ya INPER entraríamos tiene en una clínicas discusión. especializadas en adolescente y ya la presidenta de Comego es la doctora Josefina Lira, que es especialista en adolescentes, lo cual va a ir permeando Esos en chavos, mejorar. entiendo lo que me están diciendo. De veras, miren, no quiero ser pues amargada, pues, o cómo se dice esto, incisiva. Entiendo lo que me están diciendo. Entiendo que las políticas de salud pública, te estoy diciendo que escribí un libro con una crítica feroz contra las políticas públicas de este país, empezando porque sexo y sexualidad son dos cosas distintas Completamente. y lo confunden. O sea, nada más empezando por ahí. Una crítica espantosa. Entiendo lo que me están diciendo. Esta información que ponemos en esta mesa como adultos no le llega a los chavos. No. Me disculpan, me podrás hablar de la línea, no te embaraces, punto. No sé, no les llega esa información. Por eso hay que Van aprovechar a la tus suerte, espacios. claro. Espacios como el Van tuyo a la para decirle a los suerte, chicos que existe. yo estoy de acuerdo contigo, Andrea. No es un mal rollo, todos son esfuerzos que podemos evidentemente sacar adelante y apoyar, pero si con trabajos pueden con uno, Échale dos. no tienen ese autocontrol de decisión. A ver, situémonos en la adolescencia. Es que luego hablamos como adultos, olvidándonos de que fuimos adolescentes. Mira, Fernanda. Andamos calenturientos todo el día. Todo el Sí, día. hay algo bien importante que hay ¿Cómo que entender. bajamos ese balón? Sí, hay algo bien importante que hay que entender, que los adolescentes de hoy no son los adolescentes de antes. A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernando? Qué buen programa. Miren, la gente está en redes. Jorge Padilla, te mando un abrazo. Pues mira, es que los chavos hoy en día utilizan desde condón, utilizan una pastilla, pues ahí que llegan y encontraron en internet, que se llama no sé qué cosa. Es decir, lo que encuentran en internet, bueno, hasta la forma de tener relaciones es porque encontraron un tutorial, no es broma lo que estoy diciendo, en internet. Por acá Hugo Sirio dice, Fer, me encanta el programa. Nosotros, por ejemplo, como chavos que tuvimos pláticas de jóvenes,
pues retrasamos un poco ser papás, los embarazos. Pero los que no tuvieron pláticas, pues se embarazaron a los 18, 20 años. ¿Y qué haces embarazado a los 18, 20 años? Desgraciadamente muchas mujeres o parejas, hombres también deciden abortar, ¿no? Entonces, de hecho, México tiene una tasa de abortos, se estima que 1 millón de abortos al año se practican en México y 960,000 son clandestinos, Fernanda. Entonces, el tema es muy grande. Sí, es grande. Muy grande y es muy grave. Ahora, tú decías, bueno, estoy con Mercedes del Pilar Álvarez, Carlos Guzmán, Andrea Martín del Campo. Nos estamos dando un buen agarrón contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con el tema empezamos por el asunto de educación sexual en los jóvenes, pero más allá de estadísticas y todo esto, pues aquí es hablar en serio de cómo le vamos a hacer, porque no estamos haciendo las cosas bien. Juanito dice, yo tengo una niñita de 12 años, la tenemos informada, pues esperamos que ella tome sus buenas decisiones. Ahora, tú decías, Carlos, que los chavos de ahora no son como nosotros chavos. Así es. ¿Por qué? ¿Por este aparato? ¿Por el teléfono? No, eso es algo, pero sí, principalmente es el Internet. Pero a partir de que nace el Internet, nace una nueva generación que es conocida como los millennials. Entonces, no es lo mismo haber nacido de la generación X. Fíjate, no es lo mismo haber nacido de la generación X. Yo me considero una persona, naciendo en el 82, estoy justo entre la generación X y los millennials. Y entonces una cosa, sí hay una, o sea, el acceso a la información ahorita sí cambia totalmente la manera en que los jóvenes están ejerciendo su sexualidad. Porque hubo un cambio totalmente en el mundo. Y eso hay que entenderlo, Fernanda, porque la generación moderna, o sea, los que venimos de un modernismo, pues sabemos que la cultura del esfuerzo es importante para lograr los objetivos, tenemos estructuras organizacionales fuertes en el Estado, etcétera, pero los chavos de hoy, los adolescentes de hoy, ¿tú crees que les importan las estructuras creadas sociales? No, yo también contradigo. Okay. Yo soy millennial, o sea, tengo 25, y yo no me considero como lo que todo el mundo dice, los millennials y la no tecnología. Estoy generalizando, y lo tienes para acá. nada. Ni no, estoy yo sé, pero estigmatizando ni juzgando. No queda o claro. sea, a lo que claro. voy es, o sea, la base de todo, y lo voy a decir siempre hasta que la gente se harte de mí, es la buena comunicación y educación que tienen familia e hijos. O sea, porque puedo tener amigos de mi misma edad que también son millennials y entran en lo que tú estás diciendo, pero por otro lado no. Entonces ves su organización y su comunicación familiar y es nula, no hay. Bueno. Entonces, no siento que sea que los adolescentes son diferentes antes y ahorita, sino la educación. Bueno, en el Código Civil de la Ciudad de México se reconocen 11 tipos de familias. O sea, la familia convencional, papá, mamá, hijos y hacia abuelitos, ya es un tipo de familia. Ya ahorita existen familias homoparentales. Todo eso influye, claro. O sea, si tú dices familia, ¿qué tal todos los chavos que no crecieron con la figura paterna? Que no cruzaron con la figura materna, que son hijos de padres divorciados, que eso cada vez es más común, Fernando. Entonces es un tema social que es multifactorial, es multidimensional y no puedes nada más acotarlo. Híjole, perdón, siendo mamá, mujer, en este micrófono, si de algo le sirve lo que pienso y lo que creo es, si yo me siento con mis hijos a decir, tú eres millennial y yo soy centennial, ya valió madre. Perdóname. Una barrera. Porque entonces ya ahí hay una distancia, con tus hijos con quien sea, ahí hay una distancia en donde tú eres aquel y yo soy esta y está en chino entendernos. A mí me parece, desde la trinchera que yo puedo poner en este micrófono, es, si me voy a sentar a hablar con mis hijos, tengo que pensar en que de adolescente te duele tronar con quien amas, claro. De adolescente te preocupas si embarazaste a alguien, de adolescente, o sea, todas las emociones humanas no han cambiado por el Internet. Seré el sereno. Siguen siendo exactamente las mismas, tan primitivas como hace 3,000 años. Idéntico. Si te gusta una niña, tampoco sabes qué hacer, aunque veas miles de tutoriales. Es decir, si tú no logras conectarte con tus hijos a través de las emociones, de las cosas que les importan, para entonces tú poder apoyar y meter tu mensaje, estás frito. Sí, si tú le vas a decir, tú eres centennial y yo millennial, Fernanda, pues pero es bien importante, sí. Yo sí difiero con todo respeto. Ay, qué bueno, me da gusto, Carlos, es que tenemos que diferir. Sí, diferimos y en las diferencias están las coincidencias. Claro. ¿No? Entonces, y así construimos, Carlos, claro, no podemos todos Fer. decir, ay, sí, vamos todos para el mismo. No. Mira, definitivamente el acceso a la información
que se está teniendo actualmente a nivel mundial a través de las redes sociales, el conectar personas de otros mundos. Es más, te voy a decir una cosa, los adolescentes de hoy tienen mejores amistades con personas a través de internet que no conocen físicamente y se comunican súper bien con ellos. Te doy toda la con razón. las personas físicamente. Te doy toda la razón. Eso es el internet. Te doy Entonces, toda la razón. la forma de comunicación. Ahí sí. Ahí sí. Están más cerca del lejano teniendo conversaciones y más lejos sexuales, del están cercano. teniendo conversaciones sexuales eróticas, se están mandando fotografías Tienes toda la desnudos. razón. Ahí sí. Y eso es sexualidad, Fernanda. Eso es sexualidad. Que las niñas estén tomando fotos ellas solas al espejo y mandárselas al internet. Ya cuando las suben a internet a través de un WhatsApp, del chat o lo que sea, ya esa información es pública a nivel mundial. Tienes toda la Entonces, razón. Ahí sí, eso es mira, me sexualidad. callo mi boquita. Tienes toda la razón. Sí, entonces, Lo único que sí digo es, afecta. para abordar justamente esos temas, No puedes hacer Hay que capacitar a los padres de familia. No debe ser en un lenguaje técnico, Ni pero de sí broma. debe de ser en los nuevos canales. Por ejemplo, en Facebook, que puedes encontrar ya páginas como Cuídate Ya, y en programas como Fernanda Familiar. Seguro ustedes tienen también su Instagram, o Sí. porque sabes que ya los jóvenes se comunican de maneras diferentes. Entonces, el mensaje debe de ser el mismo, consentimiento, Claro. pero tiene que ser por diferentes canales. Y de nuevo, no casémonos con que ya lo saben todo con que les digamos usa un condón. O sea, tienen que saber desmitificar el sexo, Es que, el no tener el morbo de, ay, lo voy a hacer nomás para Y ver creo que cómo estamos se dejando de lado trata. la parte afectiva de la es sexualidad. que Por sí, supuesto. es gracias, Ahí, Andrea, o sea, gracias. en Previene creo que eso es lo más importante. Ay, de es nuestros lo más talleres. importante. Mete la parte afectiva, no solo esto es pene, esto es vulva, esto es una vagina, esto es sexo, vas. Son emociones, No, son o sea, ¿qué sentimientos. pasa con tus Claro. emociones? ¿Qué pasa con tu Oye, cuerpo? qué bonito, pasa? estás ¿No? teniendo una relación, Claro, ¿cómo le estás teniendo? ¿Qué claro. sientes? A eso voy. O sea, Claro. tú no te puedes acercar a un adolescente y decir, a ver, no vayas a meter tu pene en el... ¿Qué es eso? Claro, o sea, Oye, es ¿qué hablar con un sientes? Oye, lenguaje ¿te un poco gusta? Oye, más- ¿no te gusta? Oye, ¿qué quieres? Oye, ¿qué te gustaría? Sí. Oye, ¿qué miedo te da? Mira, Fernanda, en derechos sexuales y reproductivos está el derecho al placer. Entonces, cuando abordamos el tema de sexualidad con adolescentes, no lo abordamos de una perspectiva de culpa, de ignorancia, de miedo, de decir, oye, está mal tener relaciones sexuales, está mal masturbarte, es pecado, etcétera, sino que le decimos, tú tienes el derecho a disfrutar del placer, de tu sexualidad, de desarrollarla, pero con responsabilidad. Tienes que ser consciente de que una relación sexual a tu edad biológicamente te puede Pues hay causar un embarazo. reglas, como en Hay todo. riesgos, o sea, claro, entonces hay que prevenir las infecciones de transmisión sexual, pero hay que hablar el tema de sexualidad de manera libre, con toda la información, sin prejuicios, sin juzgar a los adolescentes y ahora sí generando estos canales de confianza. ¿Qué mejor que sea en la familia? Cualquier tipo de familia, como se le llame, ¿no? Pero si también lo podemos hacer a través de las escuelas, también lo podemos hacer a través de los centros de salud, con los ginecólogos, con los médicos, con la sociedad en general, capacitarnos todos porque tenemos que trascender este tema. Acuérdate que venimos de una sociedad difícil y dolida en el tema de la sexualidad. No, y católica. ¿de qué me Católica, hablas? ideológicamente Hombre, hablando. Otro Tú tema dices, que- no, otro tema ahí en donde y te voy- cuidado, no sí. te van a salir pelos Y- en la mano. Sigue existiendo. A ver, Y Yo- el método conceptivo es la abstinencia. No, es la sea, abstinencia. Eso ya está atrás, eso ya no es. No, o sea, no está atrás. está en las A ver, escuelas. En las escuelas espérame, católicas, pero eso yo es estoy lo que les hablando de lo que enseñan. ya tenemos que hacer ahorita, ¿no? En las escuelas católicas hay que respetar el derecho de expresión y el derecho... y que quien o sea, tú decida quieres meter meterlos a tus a esas hijos a una, escuelas, está a una escuela católica, adelante, o sea, es la educación que tú le quieras dar a tus hijos en tu casa, es cuestión Sí, tuya. claro. Pero Los en míos están en la general... católica, fíjate. Sí, yo vengo de esa sociedad católica donde el masturbar era un pecado. Entonces yo iba con el sacerdote y le decía, padre, me masturbé, entonces pequé. Y entonces ya la penitencia, entonces ya podía comulgar. Así hasta Y, que... perdón, híjole, voy ¿Sí? a hacerte una pregunta bien personal, discúlpame. Adelante. Pero te volvías a masturbar. Claro, y el Ah, domingo pues, regresaba claro. otra vez y el domingo Pues, claro. Pero a diferencia de hacerlo con placer. culpable. Carlos, no. Sí, Sí, yo me pero a sentía diferencia de culpable, sentir ¿sabes? placer en el Ay, autoerotismo, eso ya no sentías existe. culpa. Pues es que Quiero Eso pensar. ya no debe de existir. Lo que yo personalmente promuevo con los adolescentes es decirles, masturbarte es el mejor método anticonceptivo que hay, porque tú puedes llegar a conocer tu cuerpo, conocer tus sensaciones, conectarte contigo mismo y no tienes que tener necesariamente una pareja para sentir placer. A ver, vamos a tener que despedirnos. Esto Bueno. es que qué buen programa, caray. Pues vuelvan a Qué buen invitar. programa. y Pues sí, vengan otra vez. Pero fíjate, quedándome un poco con lo que decías, Carlos, que los adolescentes de antes y los adolescentes de ahora, la única diferencia, así que yo puedo encontrar de veritas, así muy por... Es un péndulo que se fue de izquierda de trancazo a derecha. Sí. En la izquierda estábamos aquellos adolescentes, Andrea. Bueno, mi mamá, apaga la radio, por favor, porque luego me escuchas. Vamos a pausa y volvemos.
pero mamá, híjole, de una vez. Bueno, apaga la radio, mamá, porque así como me enseñaste. Volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernández? Espérense, todavía no nos despedimos. Ya hace un momento que, en relación a lo que Carlos Guzmán, si nos acabas de sintonizar, híjole, pues ya te perdiste un programón padrísimo, pero trato de ponerte un poco al tanto. Estamos hablando de educación sexual en los jóvenes. Nos brincamos las estadísticas y nos metimos a fondo en el tema con Mercedes Álvarez, con Carlos Guzmán y Andrea Martín del Campo, en el asunto de qué está pasando en serio, que ellos, pues al cabo, tienen relaciones sexuales y hay embarazos. Hay 1 millón de abortos en México. ¿Cuántos de ellos en hospitales privados? Y algo no está bien. Entonces, Carlos Guzmán decía hace un momento que hay una gran diferencia entre los adolescentes que fuimos nosotros y los adolescentes de ahora. Yo le dije, no. La realidad, creo que la parte emocional no ha cambiado, las preocupaciones no han cambiado, son las mismas, en fin. Y viene a mi mente que en algo sí somos diferentes de antes, decía yo. Es como un péndulo que se fue del lado derecho al lado izquierdo, así, en un tronar de dedos. La información que yo recibí de niña, sexualmente, era que la flor, no es, mamá, te dije que le apagaras, como el Tri, como Alex Lora, que el polen de una flor que volaba a otra, salían los niños. Cuando ves un pene en tu vida, dices, ¿qué es esto? y el polen, y la flor, Y la cigüeña. y la cigüeña. Y la pues, semillita que y la dejaste en mamá. semillita que cae. Dice ¿qué es esto? No tienes información. Nosotros no teníamos información de nada. Si acaso teníamos una abuelita rebelde que nos daba Es más, 2, 3 deschongadas información de que no datos. sabían, para entrarle un poquito duro, no sabían lo que era un transexual, un transgénero, Nada. es un homosexual. Consideraban a los homosexuales como personas enfermas mentalmente. Enfermas. Y no es cierto. Ya está hace No, poquito. claro, O sea, pues eso no, bueno. Entonces, No, la volvemos a lo información mismo. era brutal. La falta de información de hace 100 años, hace 50 años, a la información de ahora, con los avances de la ciencia, con los avances de la psicología, con los avances de la sociología. Exacto. La información es brutal, queda claro. Pero el Mi problema es que hay pregunta- tanta información que estamos A dejando eso a un lado voy. lo emocional. Les puedo plantear a ustedes, público, esta pregunta. ¿Qué no será que estamos igual de desinformados ahora que antes? Es un paradigma, ¿no? Mucha información es desinformación. Volvemos a lo mismo. Entonces hay que Y ser antes selectivos. no había información, había El desinformación. Internet es o la mejor herramienta o la La peor peor. herramienta. Sí, entonces hay que ser selectivos con la información a la cual accedemos. Por eso hay que tener mucho cuidado con los riesgos en redes sociales para niños y adolescentes, especialmente los relacionados a la exposición a pornografía. Eso dura. queda claro. Ese es otro tema. También es donde Ese buscas tema- la información. O sea, porque sí tenemos el acceso directo con el teléfono, con la compu. A ver, pero si ¿dónde te metes busca una chava de 15 años que está teniendo relaciones con su novio? Google. 14, ¿cómo le busca? ¿Cómo no embaraza? ¿Cómo hace la búsqueda? Normalmente lo que hizo se meten a Google, buscan en foros, en donde otra chica igual de desinformada que ella le Sí. cuenta cómo le fue. Y no es lo correcto. Lo O correcto no sería- necesitas irte al internet, a tu mejor amiga que ya tuvo relaciones, le dices, Ah, oye, claro, que ya ¿qué es la hago? gurú del sexo, No, y- la de chica que hecho, ya tiene experiencia. Pero así era y con va- nosotros. Según Pero no, Conaco- no debería de ser, deberías de, si no tienes la apertura de hablar con tus papás, entonces acudir con un sexólogo, con un Pero coordinador estamos de la parados. A ver, escuela. creo que acabamos de llegar a un punto. Fíjense, moción. Pega el jurado aquí en la mesa. Entonces estamos igual de desinformados que antes. Claro, pero tenemos canales Entonces que por pueden mejorar. eso seguimos teniendo el mismo A ver, problema. Es que hay Fernanda, tanta información que nadie te enseña cómo enseñar esa información o cómo hacer tuya esa información para poderla pasar. Y entonces Eso en este también. programa lo que deberíamos de llevarnos de conclusión es busca la información adecuada con ginecólogos, con páginas especializadas, con sexólogos, con los asesores o psicólogos de la escuela y con la misma familia. Quitémonos el mito de que la sexualidad es mala. Ojo, no estoy diciendo el sexo, la Pues, sexualidad. ¿cómo llegó al...? A ver, Y espérate, espérate. el sexo tampoco es malo, ¿eh? 14 años, no, Tampoco, no, no, Oye, no, no es malo, Eso si es lo malo. hace No, 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 no. responsablemente. No, Perdón, eso, a habló ver, la monjita de mí. Sí, sí. A ver, Mira, hay que romper paradigmas. ¿Qué? O sea, ya. Y te Pero voy a decir ¿cómo una cosa. rompes Ahorita hay paradigmas muchos con un padres de familia adolescente? que escuchan tu Hablándole la programa. neta. Muchos padres, muchos adultos. A todos ellos les vamos a decir una cosa ahorita. Si tienen hijos adolescentes entre 12 y 19 años, les vamos a decir una cosa.
a los 13 años los hombres están iniciando su primera relación sexual y las mujeres a los 14 años. Si tus hijos están en esa edad promedio, más o menos, muy probablemente comiencen su vida sexual. Ya. Entonces, si ustedes padres de familia... Te guste o no te guste, quieras o no quieras, sea lo que deseas o no. Mejor saber que no saber. Lo mejor o lo peor, no, lo van a tener, Entonces, aquí la cosa es, padre de familia, no sabes cómo hablar con tus hijos de sexualidad, nosotros te podemos decir dónde te puedes meter en internet, o tú, padre de familia, ir a una terapia de sexualidad con un sexólogo, ir con un ginecólogo. Ve con el pediatra, pues están chavos. Ve con el pediatra, tú como padre de familia, o sea, los padres de familia son a talleres veces... de sexualidad. Son a veces las personas que menos capacitadas en temas de salud sexual están. Y volvemos a lo mismo, país, si tú vas con un médico, el lenguaje que usa no va a ser el mismo que van a usar gente experta en adolescentes. Entonces nos vamos a tener que meter en otro tema. ¿Cómo le vas a pedir a los papás que les hable de sexualidad cuando la propia es pésima? Le estamos diciendo a los padres de familia... Están mal informados. Ahorita tienen Fernanda... una sexualidad malísima. Sí, Fernanda, pero Acudes ahorita hay que decirles... experto en adolescentes. Ahorita en este programa hay que decirle a los padres de familia que se quiten las vendas de los ojos, que dejen a un lado la moral y los valores morales que son muy buenos y todo, pero que se lo quiten y que se metan y que sepan la realidad que está pasando en México en temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en adolescentes. Yo lo que veo en eso... y que vayan ellos a terapia. O sea, vale la pena ir a terapia en sexualidad. Vale la pena. Yo qué le diría a los papás de familia, de aquellos papás que se atrevan a llevar a sus hijas conmigo a consultas, que no se espanten si les aconsejo un método de larga duración, porque no que sí que les estamos dando permiso de empezar a tener relaciones a los 16. Quiere decir que tiene de los 16 a los 22 años para escoger cuándo y está protegida, porque el adolescente no sabe cuándo va a tener el embarazo y el relaciones VIH y sexuales. Para eso el condón. Recuerden el mensaje de Carlos de que es doble protección. O sea, tienes que usar un condón, pero a fuerza necesitas un método de larga duración o el método hormonal que quieras, que sea recetado por un ginecólogo. Eso es por como un arma de doble filo, porque el adolescente puede decir, ya tengo el DIU, comper. No, ya porque para eso volvemos a la información. Una cosa es enfermedades de transmisión sexual y otra cosa es embarazo. Hay mucha información, pero no hay información con conciencia. Entonces necesitamos meter educación con conciencia. Y te voy a decir una cosa que Carlos, yo celebro ahorita. Te voy a decir algo que celebro yo ahorita. Y no quiero entrar en temas políticos, de verdad, pero en la nueva reforma educativa, y se estuvo promoviendo, que están promoviendo hay un capítulo de educación integral en sexualidad. Yo de verdad lo celebro, lo aplaudo y lo admiro y digo gracias por el esfuerzo de todas las personas que han dado incluso hasta su vida por lograr que en este país se hable libremente de sexualidad de manera responsable. Y ya ahorita en México, en el nuevo capítulo de educación que se está trabajando ahorita en la Cámara de Diputados, hay un capítulo de educación integral en sexualidad. Quiero leerlo. Desde temprana edad. No, se está construyendo ahorita. Entonces, y eso hay que celebrarlo. Ver el contenido, qué miedo. Abusado. Pero ¿por qué miedo? Es lo que necesitamos. A ver, estamos hablando de un problema. Necesitamos educación integral en sexualidad desde temprana edad. ¿Has visto los libros actuales de la SEP enseñándote sexualidad? No te enseñan nada, esto es pene, esto es vagina. Pero viene una nueva reforma, te dije que viene una nueva reforma donde se va a incluir un capítulo que, por cierto, está participando el AMSAC ahí. Ese es el libro del tamaño se importa, tiene que ver con eso, Andrea. Con que la responsabilidad del Estado es el pene, el sexo. Y protegerte en términos de sexualidad por si te enfermas, por si te embarazas, por la decisión en un estado laico que tú quieras tomar, si abortas, no abortas, esa es la responsabilidad del Estado. Lo otro es la información y lo otro, el triángulo perfecto, es casa. Claro. Y si tú no tienes información como papá o mamá y dices, yo la neta, Fer, yo no sé de esto, ¿cómo le hablo a mi hijo de esto? Bueno, te llevo con un especialista que sí sabe. ¿Quieres? Me quedo al lado de ti en la cita. ¿No quieres? Te espero afuera. Ahí tenemos un curso en internet, te dije, para padres de familia, para cómo hablar con tu... Bueno, lo hice yo. Con ayuda de la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Está bien. No, pues digo, ¿en dónde lo buscamos eso? Tenemos una página que se llama edenity.com. ¿Edenity? ¿Qué es eso? Edenity es una página que promueve cursos de sexualidad, precisamente por la ausencia de contenidos de sexualidad en las escuelas, bien habidas. Nos vamos a tener que despedir. Bueno, pero ahí está. ¿Con qué se quedan, Mercedes, Carlos, Andrea? ¿Nos volvemos a reunir? Claro. ¿O ya no van a querer venir a la discusión? Por supuesto que sí.
Se hicieron dos bandos aquí más o menos, ¿verdad? Sí. Más o Pero es menos, que sí. vale la pena tener diferencias, pues, claro, porque, Carlos, no, porque no, entonces... no podemos decir, ay, sí, fíjate Sí, que, todo está a ver, maravilloso. ¿cómo está el embarazo en México? Hay 1 millón de abortos y hay, bueno, gracias invitados, que les vaya muy bien, muy buenas tardes. No podemos tratar ya los temas así. No. Eso lo encuentras en otros programas. En este programa vas a encontrar reflexión, discusión, información, puntos de vista contrarios, y todo lo que quieras para poder tomar una buena decisión. Por lo pronto, yo les diría, si sus hijos de entre 13 y 19 están teniendo relaciones, perdónenme, me van a decir, Fernanda, ¿qué noticia me estás dando esta hora, vieja? ¿Cómo se te ocurre? Pero me agarraste manejando en curva. Sí, Sí. pero sí están teniendo. Y si no, Van a están a tener. 3 días, o A sea, están 3. a una cosita de nada. De ti depende, más allá de la escuela, del curso, de la cuarta transformación, que tú encamines y encauces ese asunto en tu casa. Y como tú lo dijiste, Fernanda, está comprobadísimo. Jóvenes con los que se habló de sexualidad en familia, en su casa, en su hogar, desde temprana edad, retardan su primera relación sexual y cuando la tienen, la hacen de manera protegida, con conciencia. Eso es un hecho. Entonces, y la gozan. y la gozan. Y eso porque se es les el va a parar derecho- los pelos de punta a los Claro. papás. ¿Cómo que la gozan? Ellos también la Si no, ¿para qué es la gozaron. sexualidad? Si no es para ¿A poco gozar. tú no de chavo?